Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que aún no he saludado y a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy vamos a ver un poco de la parte de conservación del momento, ¿verdad? O la parte de, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, se me fue el nombre. De impulso. Ok, entonces eso es un poco lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. Ahí, antes de iniciar, vamos a ver un poco cómo les fue con la primera clase de esta semana, revisando los documentos de la cátedra. Igual, mientras van contestando a esto, faltan 2 personas. Bueno, la idea de hoy, entonces, va a ser realizar un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que serían la fórmula, los conceptos que vamos a trabajar. Y a partir de ese pequeño resumen, entonces vamos a, ¿cómo es que se llama? A partir de ese pequeño resumen, entonces ya vamos a trabajar lo que sería la parte de ejercicios. No pienso quedarme mucho en el resumen, a menos que existan varias dudas, ¿verdad? Al respecto. ¿Ok? Ahí, no sé, falta uno por llenar la encuesta. Ahí, no sé si la persona que tiene dudas le gustaría decirme un poco en qué le quedaron dudas o qué fue lo que no entendió. Más que todo es para, ¿verdad? Para ponerle un poco más de énfasis a eso mientras les está explicando la parte de teoría. Ok. Entonces, o si quiere me manda un mensaje por privado para saber. Es que son como varias, profe, no podría decir que es como una puntual, entonces. Ah, ok. Son de varias Sí, cosillas. sí. Ok, de acuerdo. Entonces, ahí vamos a ver un poco esas cosas. Perfecto. Ahí, igual, digamos, si les voy explicando y hay algo que queda ahí más o menos, entonces ahí lo podemos observar un poco mejor. Vale, ya les di bastante tiempo, una persona no lo respondió y vemos que según los resultados, 4 personas se lo leyeron por completo, 3 personas no vieron material de la cátedra, 6 personas observaron más o menos la mitad y una persona sí lo vio, pero tenía dudas al respecto. Ok, entonces, con eso en mente, vamos a ir un momento. Bueno, aquí tengo un montón de cosas. Abiertas. Dame un segundito. Bueno, entonces, continuamos por acá. Bueno, hoy vamos a ver un poco lo que es la parte de colisiones y conservación del momento. ¿Ok? Entonces, lo primero, ya nosotros anteriormente o en clases pasadas habíamos definido lo que era el momento lineal. El momento lineal es un vector, ¿ok? Y está dado por la masa multiplicado por la velocidad. ¿Sí? Compañeros, compañeras, ¿se acuerdan de eso? Sí, profe. Ok, nosotros cuando habíamos visto un poquito la parte del momento lineal fue cuando empezamos a ver la parte de las leyes de Newton,
que yo les dije que la segunda ley de Newton estaba un poco incompleta, a como la dan muchos de los libros y a como estaba en el material de cátedra, entre otros. Pero no es que estaba mal, sino que, ¿verdad? Ahí ya se asume que la masa es constante en digamos, en algún fenómeno, y por lo tanto, como la masa es constante, básicamente los objetos, entonces, no, ¿verdad? No se ve ese cambio en la fuerza para alterar la masa de los objetos, ¿verdad? O cuando se altera la masa de un objeto, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces acá vamos a ver un poco el asunto. Nosotros habíamos dicho que la suma de todas las fuerzas externas que nosotros tenemos, o sea, la fuerza neta, ¿ok? Esta fuerza va a ser la fuerza total. Esa fuerza se define como el cambio del momento con respecto al tiempo. ¿Cierto? La fuerza neta es igual a cómo cambia el momento del cuerpo con respecto al tiempo. Eso fue lo que nosotros habíamos visto. Y básicamente, a partir de aquí, nosotros vamos a definir un poco lo que sería con respecto a la parte de colisiones. Entonces, si yo veo lo siguiente, ¿qué pasa si la suma de fuerzas externas, o sea, si yo no tengo fuerzas en un conjunto de cuerpos, ¿verdad? O en un sistema como tal. Si no tengo fuerzas externas, ¿qué va a pasar? Ahora que todos han visto un poco más de cálculo, se los voy a explicar desde los conceptos de cálculo. Entonces, si las fuerzas externas, si estas son iguales a 0, eso significa que el cambio del momento con respecto al tiempo es igual a 0. ¿Ok? Y según el cálculo, la derivada de ¿qué es igual a 0? La de un número, profe. La de un número o una constante. Eso, entonces, lo que nos va a implicar es que el momento total del sistema no cambia con el tiempo. O sea, es constante a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, si el momento de un sistema es constante, eso indica que el momento inicial es igual al momento final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, por ejemplo, si yo tengo una pelota acá, digamos, lo que más se ve, con lo que más se ejemplifica, un poco acá, lo de la parte de colisiones, casi siempre se utilizan bolitas de billar, que son, digamos, un poco más conocidas y más fácil de ver. Entonces, si yo tengo aquí una bolita que viene con una cierta velocidad, y aquí tengo otra bolita que viene con una velocidad, es decir, velocidad inicial de la pelotita 1 y velocidad inicial de la pelota 2, ¿ok? Llegan, chocan,
Vean que en el choque, las fuerzas que existen son las fuerzas entre esas dos bolas. Entonces chocan. Al final se pueden devolver. Ok, aquí sería velocidad final 1. Y la otra, bueno, vamos a decir que siguió a la primera. Entonces esta va a ser la velocidad final 2. Ok. Entonces, perdón, como la fuerza que actuó ahí durante el choque es una fuerza interna, porque nosotros estamos tomando el sistema como las dos bolitas a la vez. Entonces el momento se va a conservar. Eso significa que la masa 1 por velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial. ¿Ok? Esto como vector, ¿verdad? O sea, vamos a sacarlo en X, vamos a sacarlo en Y, vamos a sacarlo en Z por separado. Y no solo eso, sino que por ejemplo, esta velocidad 1 va a ser positiva. Esta velocidad 2 va a ser negativa. Esta va a ser negativa y esta va a ser negativa. Entonces, se va a conservar el momento. Va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 final. La velocidad final 1, ¿verdad? Más la masa 2 por la velocidad 2 final. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Está claro? Eso de las colisiones. Compañeros, compañeros. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si aún así, digamos, si tengo un sistema y le aplico una fuerza externa? Bueno, en este caso, vamos a decir que el impulso, ¿verdad? Por ejemplo, viene una pelota sola y usted le pega una patada a la pelota. Entonces, a la pelota, usted le está aplicando una fuerza durante un tiempo determinado, durante un pequeño periodo de tiempo. Esa fuerza puede ser constante o puede ser que no sea constante, por eso se integra. Pero en el curso, por lo general, vamos a trabajar fuerzas constantes. Entonces vamos a decir que la fuerza por el tiempo, esto va a ser la fuerza aplicada durante un tiempo determinado. Entonces, la fuerza por el tiempo es igual al cambio en el momento lineal, o sea, el momento final menos el momento inicial. Y esa fuerza por el tiempo o ese cambio en el momento se le da el nombre de impulso. ¿Ok? O también ímpetu. ¿Ok? Este es el nombre como más conocido, impulso lineal, pero algunas veces se le llama ímpetu u otras cosas. Ahora bien, las colisiones, nosotros vamos a clasificar que hay una colisión cuando se conserva el momento. Entonces, no importa cuál de los tres tipos de colisiones tengamos, el momento siempre se va a conservar. Pero acá vamos a clasificar las colisiones de acuerdo con lo que sucede con la energía del sistema. No la energía individual de cada partícula, sino la energía mecánica del sistema. Bueno, más que la mecánica,
la que vamos a analizar es la energía cinética del sistema. ¿Ok? Si la energía cinética inicial es igual a la final, entonces la colisión es totalmente elástica o es elástica. ¿Ok? Si nos dicen hay una colisión elástica, sabemos que la energía se va a conservar. Ahora, si es una colisión inelástica, ya sea esta o esta, la energía no se conserva. ¿Ok? Puede ser que nosotros le estemos dando energía al sistema. O puede ser que más bien le estamos quitando energía al sistema. Para darle energía, por ejemplo, veamos el caso de un disparo con un arma. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo tengo acá un arma, ¿okay? Y con el arma yo disparo una bala. Vean que al inicio nuestro sistema es la bala y el arma juntos. Y al inicio no tienen energía. ¿Por qué? Porque los dos están quietos. Ahora, cuando yo lo disparo, vean que la bala sale disparada para allá. Y para que se conserve el momento, acuérdense ustedes, la masa por la velocidad, la pistola tiene que ir hacia atrás. Esto es por lo general, digamos, ese retroceso que tiene el arma, por lo general se le llama el culetazo. ¿Ok? Que es más que todo, si no me equivoco, por la culeta del arma, la parte del arma que la tira para atrás. Entonces, en este caso, nosotros para que la energía cinética final sea mayor a la inicial, necesitamos un detonante o necesitamos algo que le dé energía al sistema. En este caso, sería la energía que adquiere el sistema gracias a la explosión de la pólvora que había dentro de la bala. Entonces, por eso es por lo que al final podemos tener una energía cinética mayor que antes de la colisión. O igual, cuando nosotros tenemos, digamos, dos carros, ¿okay? Que son como las colisiones más relevantes ahorita en la sociedad. Si dos carros colisionan, ¿qué va a suceder? ¿Okay? Primero, vamos a tener pérdida de energía o la energía cinética se va a empezar a perder por el sonido, que es uno de los principales fenómenos de pérdida de energía en una colisión, por el sonido que emiten, ¿verdad? Y la otra, por lo que sería el calor. Vean que algunas veces una colisión, si es sumamente brusca, empieza a calentar, digamos, la parte donde se colisionó. ¿Ok? O también, en el caso, digamos, de los automóviles, se pierde energía cuando se hacen como un acordeón. O sea, cuando se deforma el material. Entonces, la deformación del material también requiere energía. Entonces, esa energía por deformación, básicamente estamos teniéndola cuando hay una colisión. Entonces, cuando nosotros perdemos energía cinética, las vamos a clasificar ya sea como colisiones inelásticas o colisiones totalmente inelásticas. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras. Profe, entonces, ¿cuál sería como la diferencia entre colisiones inelásticas y totalmente inelásticas? Ok, es muy sutil. La única diferencia que hay es que si nos dicen que es una colisión totalmente inelástica, es aquella en la cual la velocidad final de las partículas es la misma. O sea, los dos objetos quedan pegados. Esa es la única diferencia entre totalmente inelástica o inelástica. Sí, Ok, entiendo, gracias. ok, perfecto. Camila, ¿cómo vamos hasta acá? Con todo esto de colisiones. Bien, profe. Bien, Sí, ya se le aclararon las dudas de esta parte. sí. Sí, ok. Entonces, bueno, aquí en la presentación que yo les subí al TEC Digital, aquí yo se los puse explícitamente. Cuando una colisión es elástica, se va a cumplir que el momento se conserva, o sea, masa por velocidad de la partícula 1 más masa por la velocidad de la partícula 2, etcétera, etcétera, como vectores, ¿verdad? Son iguales antes y después de una colisión. Podemos tener ¿cuántas partículas? Todas las que nosotros queramos. ¿Ok? Y lo otro importante es que la energía cinética se va a conservar. O sea, un medio de la masa por la velocidad. Esta sí es la magnitud de la velocidad. Ya es un escalar, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Más un medio de la masa 2 por la velocidad total de la partícula 2 al cuadrado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas las que tengamos son la misma antes y después de la colisión. Acá para los ejercicios que nosotros vamos a resolver, en caso de que nos encontremos con alguna colisión elástica, yo voy a simplificar un poquito esta fórmula, ¿verdad? Porque es la fórmula de la energía cinética. Entonces lo que yo puedo hacer es saco factor común en un medio de todos los elementos, saco el factor común en un medio, entonces me va a quedar que masa por velocidad al cuadrado es de todo el sistema, es la misma antes y después. ¿Ok? Ahora, las colisiones inelásticas, como les dije, siempre va a haber o un faltante de energía o exceso de energía. ¿Ok? Exceso de energía en caso de que, por ejemplo, como en una explosión. ¿Ok? O cuando nosotros tiramos una bombeta. La bombeta, si ustedes ven en el cielo, básicamente se van a ir en todas direcciones lo que tenemos, ¿verdad? Los pedacitos o los trocitos de, ¿cómo es que se llama? De, de pólvora, y por eso es por lo que se ve como una esfera. ¿Ok? Para que el momento antes de que estalle la bombeta y después de que estalle sean el mismo. Igual, digamos, cuando se agarra, no sé, no sé si han visto, bueno, me imagino que sí lo han visto en películas, cuando agarran y tiran un plato y le dan un disparo, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Entonces, tenemos aquí un plato y en una bala lo golpea y este plato entonces se va a separar en varios trocitos. ¿Qué va a suceder entonces? Bueno, el momento que tienen todos los trocitos y la bala antes de la colisión
va a ser constante después de la colisión. ¿Ok? Nada más que ahora los trocitos van a ir uno para allá, uno para allá. La bala va a seguir directo y así, digamos, dependiendo entre el que se vaya para un lado o para el otro, más rápido o más lento va a depender de su masa y va a depender entonces de la dirección que siga el resto de las partículas. Entonces, eso se puede analizar y se puede conocer. ¿Ok? Y para la totalmente inelástica, aquí les puse. Vamos a ver que las partículas van a quedar unidas una con otra. Eso sería una colisión totalmente inelástica. ¿Ok? Los dos carros quedaron pegados al final. Entonces, por eso se llama una colisión totalmente inelástica. Esto es el coeficiente de restitución. Voy a dejarlo pasar. No lo estaban trabajando ahí en el, ¿cómo es que se llama? En lo que sería el curso. Y lo otro que teníamos que ver era la parte de centros de masa. ¿Okay? Para explicarles un poquito la teoría y después de hacer ejercicios al respecto. Entonces, la posición del centro de masa o la velocidad del centro de masa o la aceleración del centro de masa, ¿verdad? Lo que vamos a empezar a trabajar ya son con sistemas de muchas partículas o de varias partículas como tal. Entonces, si yo tengo por aquí varias partículas separadas, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a encontrar para el centro de masa? Bueno, primero, esas partículas yo las voy a, como lo que estoy buscando es una ubicación, ¿verdad? La posición del centro de masa, yo lo voy a sacar a partir de un sistema de coordenadas. Y por lo tanto, entre más masa tenga, ¿verdad? Hacia ahí es donde se va a establecer o se va a ir el valor del centro de masa. Entonces, si aquí yo tengo un objeto, ¿ok? Lo que se hace con la posición del centro de masa, básicamente es decir, ok, vamos a sacar un promedio ponderado de las posiciones de cada una de esas masas. ¿Ok? Eso significa que va a tener un cierto peso estadístico conforme nosotros vayamos poniendo uno u otro objeto. Entonces vamos a decir, bueno, la posición del centro de masa va a estar establecida como la suma de cada masa que tengo, estas masas, como les dije, es lo que se conoce como el peso estadístico para el promedio ponderado, multiplicado por la posición que tenga cada una de ellas. Y eso lo vamos a dividir entre la masa total. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer eso? Bueno, si esta masa que yo puse aquí es muy pesada, entonces, básicamente, lo que va a hacer es que el centro de masa se va a acercar un poco más hacia esta masa. ¿Ok? Entonces va a depender un poco también de la distancia a la cual nosotros nos encontremos. Entonces, digamos, por aquí está lo que se conoce como el centro de masa. Y hay una forma bastante sencilla de encontrar, digamos, el centro de masa de cualquier objeto. Vamos a ver.
Vean. Voy a quitar el... Permítame un segundo. Ok, vean por ejemplo ese objeto. Ese objeto consta de varias varillas. Entonces, si yo quiero encontrar el centro de masa, yo lo que hago es que voy colocando acá y me voy acercando hasta un cierto punto. Entonces, básicamente, bueno, básicamente el centro de masa estaría ahí. Ven que, bueno, yo podría sostener el objeto, digamos, si coloco algo justo en la posición del centro de masa. ¿Okay? Ahí, como ustedes ven, vean ustedes que esto está más pesado, digamos, en uno de esos ejes. Entonces, conforme uno va acercándose, vean ustedes que la misma fricción va haciendo que uno pueda mover más por un lado que por el otro. Entonces, de esa manera, por lo general, digamos, sí se podría encontrar el valor del centro de masa. Es que no quiero desarmarlo, el objeto, pero bueno, vamos a ver acá. Si yo tengo el celular, vean que aquí yo lo podría poner básicamente en el centro de masa, el dedo. ¿Lo vieron? Y vean que no está centrado. ¿Ok? ¿Me siguen con eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, digamos, para encontrar ese valor de centro de masa, digamos, en un sistema de partículas muy discretas, lo podemos encontrar con esta fórmula de acá. Si ya son objetos sólidos, como por ejemplo el celular u otra cosa, acá lo que vamos a hacer es que la posición del centro de masa va a ser igual a 1 entre la masa total, ¿verdad? Que es la suma de cada una de las partículas. Y como ahora son partículas, entonces va a ser la suma de cada una de las posiciones por cada uno de los pequeños fragmentos de masa que voy a tener. Y entonces se encuentra a partir de esta ecuación. Por lo tanto, yo lo puedo poner en X, en Y o en Z. Y ahí, y para eso yo voy a usar, digamos, para este diferencial de masa, yo voy a usar unas cosas que se llaman las densidades. Ok, yo voy a definir una densidad lineal, digamos, en caso de que tenga algún cable o algo que solo esté en una dimensión, como la cantidad de masa que hay por unidad de longitud. La densidad superficial, en caso de que lo que tenga sea es que se llama, o de que la masa se distribuya no en las 3 dimensiones, sino en un solo plano. Y esto se define como la cantidad de masa que yo tenga por unidad de área. Y la densidad, que es la que ustedes conocen
la densidad volumétrica, que es la que han trabajado en química y han trabajado en otros lados, que se conoce como la cantidad de masa que hay en un volumen determinado. Entonces, básicamente, o por lo general, ¿verdad? Si yo tengo una distribución en 3 dimensiones, esta integral de la posición del centro de masa sería una integral triple, porque tengo que hacerlo con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Esta podría ser una integral doble y esta una integral simple. Entonces eso ahí se va a ir desarrollando y ahorita les voy a explicar con ejemplos un poco cómo desarrollar esas cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, el centro de gravedad es muy parecido al centro de masa. La diferencia es que, bueno, para que el centro de gravedad y el centro de masa sean el mismo, yo tengo que estar en un campo gravitacional que sea constante. Porque aquí lo que se trabaja con la fórmula no es la masa, sino el peso de los objetos. O sea, masa por gravedad. ¿Ok? Entonces, es un poco el asunto. ¿Y qué es la importancia de esto del centro de masa o de estas cosas? Bueno, la importancia del centro de masa es que, primero, si nosotros tenemos esa posición del centro de masa colocado sobre el suelo, ¿okay? O sobre una superficie, el objeto está estable, el objeto no se va a caer. ¿Ok? Si la posición del centro de masa o del centro de gravedad no está apoyado, básicamente el objeto se cae. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad que nosotros sentimos con respecto a la Tierra siempre se va a aplicar en el centro de masa. Entonces, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. ¿Ok? Ahí para que... Ahora sí es literalmente ejercicios para comprender un poco esto, qué es lo que hace su cuerpo, porque de ahí su cuerpo, su mente ha logrado hacer esos cálculos, ¿verdad? De una manera totalmente natural desde que ustedes aprendieron a caminar. Entonces, levántense un momentito del lugar donde están. ¿Ok? Y levanten uno de los pies. Entonces, están ustedes acá. ¿Ok? Entonces, ustedes se levantan y levanten uno de los pies. ¿Qué está haciendo el cuerpo cuando ustedes levantan el pie y lo estiran? Quiero que vean, que analicen ustedes. ¿Qué pasa cuando ustedes levantan el pie y lo estiran? ¿Qué hace el resto de su cuerpo? Compañeros, compañeras. Yo diría que como digamos como alinear el centro de gravedad con la pierna que está sobre el suelo para no Correcto. caerse. Entonces, si ustedes levantan este pie, básicamente su cuerpo se va hacia el otro lado. Eso para alinear lo que sería el centro de gravedad. Ahora, si ustedes se ponen de puntillas, pónganse de puntillas, un momentito.
y levanten, bueno, sí, levanten un pie. Ustedes de puntillas, vamos a ver. Ustedes están aquí totalmente de puntillas y levanten un pie lo más recto posible hacia adelante. ¿Qué hace su cuerpo? Aquí está alineado el centro de gravedad. Entonces, su cuerpo, como usted está tirando una masa hacia adelante, su cuerpo se va a mover hacia atrás. ¿Lo notaron? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Yo sí. ¿Usted sí? Ok. Ahí, bueno, ustedes que les gusta eso de los retos y esas cosas. ¿Ustedes han visto el reto de la silla? Donde supuestamente solo las mujeres lo pueden hacer y los hombres no. ¿Lo han intentado? Compañeros, compañeras, La verdad no sé cuál es, profe. ¿no sabe cuál es? No, yo Bueno, Yo tampoco. Profe, yo creo que se refiere al que uno pone como la cabeza en la pared. Justo iba a decir lo mismo que la compañera, lo había visto, pero no, pues no sabía como por qué los hombres no lo lograban. ok. Entonces, ya hablamos un poco. Así, en resumen, para que quede en la grabación, estábamos viendo lo que es el reto de la silla. No lo puse ahí, los que están viendo el video, no puse esta sección, ¿verdad? Porque se acuerdan ustedes que un par de videos en YouTube me los habían bloqueado por derechos de autor. Entonces, ya les dije, cada vez que voy a poner videos o lo que sea, prefiero no grabar esa parte. Ok, entonces evitar, ¿verdad? Que después le cierren a uno el canal o alguna cuestión. Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo en el reto de la silla? Bueno, que la cadera de las mujeres tiene más masa que la cadera de los hombres. Y la espalda de los hombres va a tener más masa que la espalda de las mujeres. Eso va a hacer entonces que el centro de masa pueda quedar o antes de los pies, donde si sucede eso, la persona se puede levantar sin ningún problema. No tiene ningún esfuerzo levantarse. Pero si queda después de los pies, la persona ya definitivamente no logra levantarse. Ok, ese era un poco ahí. Ahí Josué, la primera vez que lo ve. No sé, ¿les pareció interesante o no? ¿No les gustó esa parte? En realidad estaba así lo sabe la explicación. Ok. Sí, igual, digamos, si ustedes ven alguna cuestión así, podemos también revisarlo por acá. Y bueno, básicamente el sistema de centro de masa, por eso es por lo que yo les decía antes, que nosotros cuando hacemos sumatoria de fuerzas o hacemos cualquier cosa, ya sea que tenga un carro, un elefante o un perro o una casa o lo que sea, yo simplemente lo puedo analizar a partir de un punto. Ese punto que yo estoy colocando ahí, estoy indicando que las fuerzas, ¿verdad? Para una suma de fuerzas o un movimiento lineal, lo que se mueve es el centro de masa de los cuerpos. Por eso, no sé si ustedes han visto, ahí les dejo de tarea, que vean un poco el salto con
el salto, ¿verdad? Alto. Ustedes han visto cuando viene una persona, empieza a correr y después intenta saltar una valla. ¿Han visto esa competencia? Compañeros, compañeras. Sí, Ok. profe. En esa competencia, por lo general, la persona hace este salto, ¿sí? O sea, nunca pasa por encima de la valla. O por lo general no pasa por encima de la valla. ¿Sabían eso? Es un movimiento de proyectiles común, como el que estamos viendo, pero el ganador no logra pasar por el centro, por encima de la valla. ¿Por qué digo que no logra pasar por encima de la valla? Porque su centro de masa describe esta trayectoria. Pero la persona como tal, por eso es por lo que ustedes ven que aquí se encorvan. ¿Ustedes han notado eso? Compañeros, compañeras. Ok. Ese hecho de encorvarse, lo que está haciendo es que el centro de masa del cuerpo esté por debajo. Entonces, muchas de esas competencias, muchas de esas cosas, vamos a ver acá. Vean aquí. El centro de masa de esa persona, en este caso, está aquí. Si la persona levanta los brazos, está aquí. Si la persona se encorva, el centro de masa está fuera del cuerpo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que está haciendo el movimiento de proyectiles? Ese puntito de centro de masa. Y eso es lo que se mueve a lo largo de todo el trayecto. Y por eso es que cuando nosotros vemos una bombeta estallando, ¡pah!, se va para todo lado. ¿Por qué? Porque la bombeta nada más lo que hace es un movimiento muy simple. Caída libre. Eso es todo lo que hace la bombeta. Pero esa caída libre, aquí en el momento en que explota, básicamente, si sale una partícula para acá, va a salir otra para allá. Logrando hacer que el centro de masa siempre quede en la misma posición. ¿Ok? ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Igual, si se lanza un cohete, el cohete va a seguir una trayectoria simple como la de un proyectil que nosotros vimos. Pero si se estalla en la mitad, vean que una parte puede llegar mucho más lejos y otra parte llega más cerca. Logrando así que el centro de masa en todo momento, o por lo menos hasta que uno de los dos se detenga, el centro de masa siempre va a seguir el movimiento de ese proyectil. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Igual, con la velocidad del centro de masa, la velocidad del centro de masa de un sistema va a permanecer constante a menos que haya una fuerza externa que cambie esa velocidad del centro de masa. ¿Y cómo se saca el valor de la velocidad del centro de masa?
con esta misma fórmula. Nada más que en lugar de la posición es la velocidad. Y aquí en lugar de la posición es la velocidad de cada uno de los objetos individuales que tenemos. Y así podemos encontrar entonces estas cosas. ¿Les quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Ok. Entonces, ¿qué les parece? Si en este momento vamos a un receso y después llegamos a hacer unos cuantos ejercicios, como para conocer un poco estas cosas. ¿Les suena? Ok. Entonces, ok, entonces retornamos por acá. Ya hay 11 de 13. Y ahora sí, vamos a ir haciendo diferentes ejercicios. Ok. Entonces, nos dice por acá, bueno, este ejercicio ya implica un poquito de cálculo, pero no es nada complicado. Entonces, vamos a ver. Nos dice una partícula de 10 kilogramos se mueve a esta velocidad. ¿Cuál es la cantidad de movimiento lineal que tiene la partícula? Entonces sería cuando han transcurrido 10 segundos. Entonces, sabemos que la velocidad de la partícula a los 10 segundos va a ser igual a 5 por 10 al cuadrado. Entonces serían 500 menos 10 serían 490 menos 2,5. 490 menos 2,5 serían 487,5. Si lo multiplicamos por 10. Profe, pero es más 2,5. Ah, sí, entonces sería 492,5. Entonces serían 4,925 en I kilogramos metros por segundo. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Y ese ya no sería la velocidad, sino sería el momento. Porque ya lo multipliqué por los 10 kilogramos. Recuerden que el momento es masa por velocidad. Ahora, si uno quiere encontrar la fuerza, para la fuerza, uno lo que saca es el cambio del momento con respecto al tiempo. Deriva el momento con respecto al tiempo. Entonces sería masa multiplicado por el cambio del momento. O sea, derivamos esto. Me va a quedar entonces 10t menos 1 más 0. ¿Ok? Esa sería la fórmula que nosotros estaríamos teniendo. Por lo tanto, si metemos los 10 de la masa aquí y metemos el 10 del tiempo, entonces sería 10 por 10, 100, menos 1,99. Por 10 serían 900
90 newton. Sí. ¿Les quedó claro? Compañeros, compañeras. Profe, Ujú. en la primera, Sí, ahí digamos que el resultado que nos dio V de 10 lo multiplicamos por la masa de la partícula. correcto. Ok. El momento va a ser la masa multiplicado por la velocidad. ¿Ok? Entonces, sacamos la velocidad a los 10 segundos y eso lo multiplicamos por la masa. Y ese es el resultado que nos da. Bueno. Vamos aquí a hacer este de colisiones para que lo tengan un poco en cuenta. Entonces te dice, una partícula de 0,5 kilogramos se mueve a una razón de 4 metros por segundo y colisiona de frente con otra de 1 kilogramo que se mueve en sentido opuesto a razón de 5 metros por segundo. Entonces, nos dicen que la colisión es elástica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a hacer un pequeño diagramita de lo que ocurre antes y después de la colisión. Entonces, esto es la partícula 1 y nos dicen que la 2 se mueve en sentido opuesto. ¿Ok? Partícula 1 y partícula 2. Ahora, ¿qué sucede después de la colisión? ¿Nos dicen algo? ¿O no? La Compañeros. colisión es elástica, entonces la energía se conserva. Excelente. Pero como no nos dicen hacia dónde se dirige o cómo se dirige, nosotros podemos decir lo que queramos. Después de que chocan las dos, vamos a decir, por ejemplo, que la partícula 1 se mueve hacia atrás y que la partícula 2 también se mueve en dirección contraria a la que traía. ¿Ok? De esta manera, si el valor de la velocidad nos da negativo, significa que era el contrario al que nosotros habíamos establecido. ¿Ok? Entonces, esto es al inicio y esto es al final. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la conservación del momento. Como se está moviendo solo en una dimensión, solamente lo vamos a trabajar en una dimensión, en el eje X. Entonces sabemos que la masa 1 por la velocidad de la partícula 1, ¿ok? Vean que va hacia la derecha, entonces lo voy a tomar como positivo. La 2 va hacia la izquierda, entonces va a ser una velocidad negativa. Entonces va a ser 4 multiplicado por menos 1. Entonces al menos lo voy a poner aquí. ¿Ok? Masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. Esto es igual a la masa 1 por la velocidad 1 más, esto es negativo porque yo dije que va a la izquierda y el 2 va a la derecha. ¿Ok?
Entonces, el momento se conserva. ¿Me siguen? Profe, ahí la velocidad de la segunda partícula no es 5. Al final. Ay, No sí. hay. Esto lo tengo malo. Completamente. No sé por qué estaba viendo la masa de 1 kilogramo y la velocidad de 5. Sí, sí. Correcto. Ahí estamos bien. Y ahora sí. Compañera. Sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Entonces. Y también sabemos que al ser elástica se conserva la energía cinética. El 1/2, como les dije, lo voy a sacar a factor común para no, ¿verdad? No tener ese factor en todo lado. Entonces, que los cálculos sean más simples. Entonces, vamos a decir que 0,5 multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado más la masa 2 multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado, ahora sí ya 5, es igual a ¿qué? A la masa 1 por velocidad final al cuadrado de la partícula 1 más la masa 2 por la velocidad de la partícula 2 al cuadrado. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Ahora bien, si yo despejo aquí la velocidad 2, vean que la velocidad 2 me va a dar ¿qué? Me va a dar 0,5 por 4 da 2. Menos 5 da menos 3. Más 0,5 V1 esto es la velocidad 2 despejada. Y si yo lo meto en esta otra ecuación, vean que la velocidad 2, yo le puedo poner lo que nos da aquí, para que me quede una sola variable. Entonces sería menos 3 más 0,5 V1 al cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Si ven que cometo algún error, me lo dicen. Entonces sería 16 por 0,5 da 8. Más 1 por 25 da 25. Y 8 más 25 son 33. Este lo voy a pasar al otro lado. Porque me queda una ecuación cuadrática y voy a resolver la ecuación cuadrática. Entonces me va a quedar 0,5 V1 cuadrado más, si elevo esto al cuadrado, me va a quedar 9, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. (0,25 V1 cuadrado). ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Se ve todo bien o no?
Entonces la ecuación me va a quedar menos 33 más 9, quedaría menos 24, menos 3v1 y 0,5 v1 cuadrado más 0,25 v1 cuadrado sería 0,75 v1 cuadrado. ¿Está claro? Ahora, ¿qué valores de V1 nos da? 8 y menos 4, profe. 8 y menos 4. ¿Ok? ¿Cuál de los dos será el correcto? Compañeros, compañeras. ¿Cuál de los dos es el correcto? El negativo, porque iría en sentido contrario. No. Veanlo así. ¿Qué pasa si yo le pongo a V1 menos 4? Si meto aquí menos 4, sería cambiarle la dirección. O sea, va hacia la derecha a 4 metros por segundo. ¿Qué pasó antes de la colisión? Iba a la derecha a 4 metros por segundo. Entonces, si yo agarro este valor de menos 4, lo que estoy indicando es que el objeto nunca chocó. ¿Ok? Que esto sucede antes de que chocara. Entonces, por eso no me interesa ese valor. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Entonces sabemos que la bolita 1 se mueve hacia la izquierda, que fue lo que nosotros establecimos en nuestro diagrama y metimos en nuestras ecuaciones, se mueve hacia la izquierda a 8 metros por segundo. Y la bolita 2, entonces vamos a meter ese valor acá, a ver qué valor va a tener la bolita 2. Entonces sería 0,5 por 8 da 4, menos 3, nos queda que la bolita 2 se está moviendo a 1 metro por segundo. En la dirección en la que nosotros habíamos indicado. O sea, este se mueve en Y y este se está moviendo en menos Y, que fue lo que nosotros estamos indicando en nuestra figura. ¿Les quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí. ¿Están complicados estos ejercicios? Vamos a ver una cosa. Ok.
Estos yo se los voy a dar todos resueltos. Y vamos a ver entonces qué sucede aquí. Nos dice, una esfera de 0,5 kilogramos de masa se movía con esta velocidad. Justo antes de colisionar con otra esfera cuya masa es de 1,50 kilogramos. Si quieren, hagamos una cosa, como para que no lo vean tan complicado. Ya, como para que no se vea tantísimo texto. Mejor voy a ponerlo aquí. ¿Ok? Entonces dice, una esfera de 0,5 kilogramos se movía con una velocidad esta. Justo antes de colisionar con otra esfera cuya masa es esta y se movía con esta velocidad. Si la velocidad de la esfera de masa de 0,5 kilogramos después de la colisión es esta, ¿cuál es la velocidad final de la otra esfera? Entonces, vamos a calcularlo así. Vamos a decir que para cada eje, o sea, para el eje X, se tiene que conservar el momento. O sea, 0,5 por 2, que es la velocidad en el eje X de la primera masa. Más la masa de la esfera 2, 1,5. Ok, más 1,5 por la velocidad de la partícula 2 al inicio, menos 1, es igual a la velocidad de la esfera de masa 2, nos dice que es de 1,5. De la de 0,5 es de menos 1. Es igual a 0,5 por menos 1 más la masa 2 por velocidad 2 en X. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos da la velocidad 2 en X? Sería 0,5 por 2 da 1. Menos 1,5 da 0,5. Y este pasa al otro lado a sumar. Entonces nos dice que la velocidad en X es 0. ¿Sí o no? Compañeros, compañeras. ¿Lo resolvieron? ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, esto sería por 3 más 1,5 por la velocidad en Y. ¿Y cuánto nos da esa velocidad en Y?
Resuélvalo ahí. Mientras voy copiando todo esto. ¿Cuánto les di? 0. 0 también. A Ok. mí me dio 2, creo. No. 2. 0,5 por menos 3 da menos 1,5. Sí, ya vi mi error ya. Ya ahora sí. 1,5 por 2 da 3. 3 menos 1,5 da 1,5. Y 3 por 0,5 da 1,5. Entonces, si lo paso a restar, nos queda 0. Y el 0 entre 1,5 da 0. ¿Y en Z? También da 0. 0,5 por 5 da 2,5. Menos 4,5 da menos 2. Y 0,5 por menos 4 da menos 2. Si ese lo paso al otro lado, quedaría 2 menos 2 da 0. Entre 1,5 da 0. ¿Les quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí. Ujú. Entonces vamos a lo siguiente. La velocidad final sería 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. ¿Ok? Esto entonces es la velocidad final o las componentes de la velocidad final de la partícula 2. Yo no puedo sumar o restar cosas que no sean de la misma componente. Ahora, ¿cuál es la energía cinética inicial del sistema? La energía cinética, primero vamos a sacar cuál es la velocidad inicial de la partícula 1. Bueno, la velocidad no, la rapidez. ¿Cómo sacamos esa rapidez? La rapidez es la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado. ¿Y cuánto nos da esa rapidez? Raíz de 38. Raíz de 38. Ok, 25 más 9, raíz de 38.
Entonces, la energía cinética del sistema sería, bueno, la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre 2 más la masa 2 por la velocidad al cuadrado sería 9 más 4, 13 más 1, 14. Sí. Compañeros, compañeras. Ok. ¿Y cuál es la energía cinética final? Sería 0,5 por 16, 17 y 9. 17 y 9. Raíz de 26. ¿Cuánto les dio la energía cinética inicial? Y compañeros. ¿20, profe? Ok. Entonces sería de 20 julios. Y al final. $6,5, profe. 6,5 julios. Entonces, ¿cómo clasifican la colisión? Elástica, inelástica o totalmente inelástica. ¿Se conserva la energía? Profe, Perdón. inelástica. Inelástica. ¿Por qué no completamente inelástica? Porque, bueno, no sé, en el enunciado no nos dicen como que digamos, que se quedaron unidas ni nada. Pero nosotros podemos saber si se quedan unidas o no. Ok, sabemos que no es elástica porque la energía cinética no es la misma. Y también sabemos que la velocidad final, para que las dos pelotas se queden pegadas, lo que tiene que suceder es que la velocidad final de ambas sea la misma. Y en este caso, ¿qué pasa con la velocidad final de ambas? Son diferentes porque una partícula se detiene y la otra sí continúa el movimiento. Correcto. Entonces no se quedan pegadas. Ujú. Entonces sabemos que, por lo tanto, son una colisión inelástica. ¿Qué les pareció el ejercicio?
Compañeros, compañeras. Ok. Igual, digamos, aquí yo les voy a dejar estos. Lo que sucede es que viene este grandote, colisiona contra este otro asteroide y después este se revienta en dos partes. Ok. Vamos a ver, son las 11:22. No creo que nos dé tiempo de hacer más ejercicios al respecto. ¿Qué les parece si les paso a estos ya resueltos para que los vean? Bueno, estos son de momentos de inercia, que eso lo vamos a ver la otra semana, y esos otros. Ahí los vamos a ir trabajando poco a poco. Ok. Si quieren, ¿hacemos un ejercicio más o lo dejamos hasta acá? Compañeros, compañeras. De hacer un ejercicio más, yo les diría hacer esto. ¿Qué dice Maripaz? Mejor hacemos uno más, profe. Ok, La práctica no hace mal. ok. Entonces vamos a ver un poco cómo trabajar con centros de masa. Entonces dice aquí, una mujer de 45 kilogramos está de pie en una canoa de 60 kilogramos y 5 metros de longitud. Comienza a caminar desde el punto de 1 metro de un extremo hasta un punto de 1 metro del otro extremo. Se va a despreciar la resistencia al movimiento de la canoa del agua. O sea, vamos a ver cómo se mueve la canoa ahí. Entonces, ¿qué distancia se mueve la canoa en este proceso? Esto lo podemos resolver de dos maneras diferentes. Vamos a, si quieren, vamos a resolverlo de las dos maneras. Este va a ser rápido. Entonces, primero yo voy a colocar un sistema de referencia para poder ubicar la posición del centro de masa. Y como no hay fuerzas externas, ok, como nada del exterior aparte de la muchacha y la canoa interactúa con ellos, entonces el centro de masa debe permanecer constante. Por eso es por lo que si ustedes, digamos, están montados en una patineta, si ustedes tiran su pie hacia adelante para salir por delante de la patineta, ¿qué va a pasar? Ustedes ponen ese pie aquí adelante y la patineta se les va para atrás. No sé si les ha pasado. Yo una vez me desmonté un tobillo haciendo eso. Entonces, si yo coloco mi sistema de referencia, yo puedo poner cualquiera que queramos. Yo voy a ponerlo aquí al inicio de la canoa. Entonces, vamos a decir que la posición del centro de masa en el eje X debe permanecer constante. Eso va a ser el peso de la mujer, ¿ok? O la masa de la mujer, multiplicado por la distancia a la cual está esa mujer de mi sistema de referencia. Entonces está a 1 metro. Más la masa de la canoa multiplicado por la distancia a la cual está la canoa.
Y si la canoa la consideramos uniforme, o sea, que tiene la misma masa en todo lado, el centro de masa va a estar en el centro del objeto. ¿Ok? Solo si es uniforme. Entonces, el centro del objeto está a 3,5 metros de mi sistema de referencia. Y eso lo voy a dividir entre la masa total del sistema, que serían 45 más 60, serían 105 kilogramos. ¿Les suena? Compañeros, compañeras. ¿De dónde salió 5? ¿Perdón? El 3,5, ¿de dónde salió? Ah, la es el, punta de la arriba. es el centro de la canoa. El centro de masa de la canoa. Sí. Ay, no. Ahí me equivoqué. ¿A dónde está el centro de la canoa? Compañeros, compañeras. ¿A dónde está el centro de la canoa? Vean que la canoa mide 5 metros. Entonces la mitad de la canoa está a 2,5 desde mi sistema de referencia. Sí. Ok. Ahora bien, cuando ella se mueve hasta acá, entonces vean ustedes que no va a llegar hasta ese punto, porque la canoa se mueve para atrás. ¿Ok? Entonces ella va a estar a 1 metro de la canoa. De aquí a aquí hay 1 metro. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Entonces vean que de aquí a este final, ella se movió una distancia X para atrás de ese final. Y la canoa también se movió, ya porque la canoa se movió una distancia X hacia atrás. Entonces, acá el nuevo centro de masa va a ser la masa de la muchacha multiplicado por la posición final. La posición final va a ser 4 metros menos X. Más la posición de la canoa final, que sería 2,5 menos X. Dividido entre la masa total. ¿Ok? Ahora, como no hay fuerzas externas al sistema, el centro de masa no cambia en ningún momento. Y de ahí podemos encontrar entonces esa posición del centro de masa. Esa posición que se movió la canoa hacia atrás. Despejamos esa ecuación y ahí lo encontramos. Sí. ¿Les queda claro? Compañeros, compañeras.
Igual, la otra forma de calcularlo es la siguiente. Vamos a calcular el centro de masa cuando la muchacha está en ese punto, que ya tenemos aquí el cálculo. Sería 45 por 1 más 60 por 2,5 entre 105. ¿Y cuánto les da la posición del centro de masa? Me está dando esto. Compruébelo, a ver. Sí, profe, me dio lo mismo. Sí. Ahora calculemos el centro de masa. Esta ecuación se la voy a dejar para que ustedes la resuelvan. Les tiene que dar el mismo valor. Voy a calcular el centro de masa, pero si la mujer estuviera aquí. Como si el bote no se moviera. Entonces va a ser 45 por 4 más 60 por 2,5. Entonces sería 45 por 4, ¿verdad? Que es la posición de la mujer ahora. La canoa dijimos que vamos a considerar como si no se moviera en 305. ¿Y cuánto les da esa nueva posición del centro de masa? $3,143. Ok. Entonces, como dijimos, el centro de masa siempre debe estar en la misma posición. Entonces, si yo le resto esto a esto, me va a indicar cuánto fue lo que se tuvo que mover el sistema para atrás para que el centro de masa quede en la misma posición. Entonces, ¿cuánto se desplazó? El valor tiene que dar negativo, profe. Si quieren, Ok, porque sería, sabemos que se movió para atrás. ajá, sería menos 1,286. Ok, entonces significa que se movió 1,286 metros. ¿Se ve ese número? 1,286 metros hacia atrás la canoa. Vean, metan este número aquí para que comprueben que da lo mismo. ¿Ok? Si meten ese valor en la ecuación en blanco, les da esto. O muy cercano a eso. ¿Entendieron los dos procedimientos? Compañeros, compañeras.
Ujú. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya calculamos el centro de masa y lo que tiene que pasar es que el centro de masa siempre tiene que permanecer en la misma posición si no hay fuerzas externas. ¿Ok? Y otra de las cosas de eso del centro de masa es que con eso del centro de masa es que nos permite, digamos, a la gente de ingeniería en construcción generar diseños bastante extraños siempre y cuando el centro de masa esté bien establecido, nosotros o los objetos no se van a caer. ¿Ok? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, básicamente eso era lo que traía para la clase de hoy. Sí. Entonces voy despidiéndome de los que están viendo el video.